Sí, mis amados hermanos, le damos un día más gracias al Señor por estar en su presencia. Vamos a pasar a dar el estudio de hoy. Es continuación y final del estudio pasado. Al final voy a estar dando una información sobre lo que yo pienso que deben también ver que tiene que ver sobre este tema. Entonces, vamos a poner una oración para que el Señor sea el que guíe todas las cosas a través del Espíritu Santo. Sí, Padre amado, te damos gracias un día más por estar en tu presencia, Señor. Porque tú eres un Dios bueno y para siempre tu misericordia. Y tú eres el que nos permite cada día, Señor, poder estar en tu presencia. Te bendecimos y te damos por esto, Señor. Te pedimos ahora que tú seas el que guíes este estudio, Señor, que guíes cada palabra, cada testimonio, cada lectura, Señor. Que se diga aquí y que todo sea para nuestra bendición y para nuestro crecimiento espiritual. En el santo nombre de Jesucristo, Señor, nosotros te lo pedimos. Amén. Bien. Vamos a estar dando continuación y final del estudio pasado, que no lo pudimos finalizar, que hablamos sobre la teología o el evangelio de la prosperidad. Vimos que este evangelio se introduce en la iglesia cristiana y tuerce, esta forma de pensar, tuerce realmente los principios bíblicos para poder establecerse. Entonces, un principio bíblico se hace a través de sacar un texto de contexto, a través de manipular un texto, etc. En este caso ellos lo que hacen es sacar textos de contexto y aplicar los textos que sacan textos selectivos de la Biblia, donde todo habla de prosperidad, donde todo habla de bienestar, donde todo habla de bendición y donde nada habla de mal. Y que si algo habla de mal, tiene que ver al tema que ellos están enseñando, no a otra cosa. Ahora, vamos a ver un pasaje en el cual ellos apoyan mucho este evangelio. El pasaje se encuentra en la tercera carta de Juan, el versículo 2. Ahí dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? Para ustedes, ¿qué es lo que el apóstol Juan le está diciendo a su discípulo amado? Que él desea que prosperen todas las cosas así como prospera su alma. Yo creo que él no se está refiriendo ahí a la prosperidad económica. Se está refiriendo a la prosperidad espiritual. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más? Yo deseo que prosperes en todo así como prospera tu alma. Primero prospera tu alma. Primero buscas un crecimiento espiritual y como consecuencia la Biblia nos dice en otros textos que no, se me olvidó ahora mismo el texto. Si Dios le da comida a un pájaro, ¿cuánto más no te la va a dar a ti? Que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que seas prosperado conforme a prospera tu alma. Amén. Y eso significa de que cuando yo prospere espiritualmente, el Señor me va a dar todo lo que yo desee. Bueno, según su voluntad. Según Su voluntad. su voluntad. Ahora, este movimiento nace dentro de la iglesia pentecostal. La teología de la prosperidad nace a mediados del siglo pasado, sobre los años 50, pero se le adjudica a un movimiento del nuevo pensamiento que nace a mitad del siglo XIX, del siglo antes pasado. Este movimiento del nuevo pensamiento, que tiene su palabra en inglés, yo lo voy a dejar en español porque del nuevo pensamiento que nace en el siglo antes pasado, sus bases eran que tú pensaras en todo lo que tú querías, tú visualizaras todo lo que tú querías, tú hicieras una declaración positiva con tu boca de todo lo que tú querías, que todo eso iba a desarrollar una prosperidad en tu vida, ibas a alcanzar la prosperidad que tú querías, que era material. Este movimiento declaraba de que se iba a desarrollar una prosperidad en tu vida material y física, de que no ibas a enfermar, y que ibas a poder obtener todas las cosas que tú quisieras, y ibas a ser
materialmente y físicamente una persona feliz. Es un movimiento que nace dentro del ocultismo a mediados del siglo XIX. Y este movimiento, como nosotros vimos en el estudio pasado, la teología de la prosperidad se inserta dentro de la iglesia cristiana de una manera hábil y de una manera sutil. Hábil es cuando una persona hace una cosa correctamente. No necesariamente todo lo que se hace correctamente tiene que ser bueno. Hay muchas cosas que se hacen correctamente y son malas. Por eso es que triunfan, porque trazan una doctrina de una manera hábil para engañar a muchos. Y sutil, que pasa casi inadvertida o inadvertida. Tienes que tener los sentidos, son muy agudizados, son muy entrenados para darte cuenta de lo que te están diciendo es una gran mentira disfrazada de verdad. Entonces, esto es lo que pasó. Tomaron un pensamiento del mundo neoliberal, del nuevo pensamiento, y lo introdujeron dentro de la iglesia cristiana y lo matizaron con versículos bíblicos que hablan de la prosperidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Deuteronomios, el versículo 28, del 1 al 14, ahí dice: Jehová, el Dios de Israel, el que hizo a la nación de Israel, el que la formó, le está prometiendo. Y ahí dice muchas promesas de bien. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy también. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda tu obra de tus manos, y prestará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y sí, eso está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Lo que ellos no mencionan, que detrás de este pasaje viene una continuación del texto, que es muy importante, donde Jehová también promete que si tú no caminas conforme a su voluntad, vendrán maldiciones sobre tu vida. Y las maldiciones no vienen de parte del diablo, vienen de parte de Dios. Ahora, la gente dice: eso es imposible porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, pero la palabra de Dios dice que también es fuego consumidor. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros estamos viviendo en este momento, bajo el ministerio de la gracia. Bajo esta dispensación de la gracia estamos viviendo. Si nosotros estuviésemos viviendo bajo la dispensación de la ley, con todas estas falsas doctrinas que han entrado y con todas estas cosas que hay dentro de la iglesia de Dios, por lo cual ha traído que el mismo mundo no respete a la iglesia cristiana, que el mismo mundo vea como una cosa mala a la iglesia cristiana, porque se ha hecho mercadería de las personas, mercadería sin piedad y sin misericordia, tomando textos bíblicos, manipulando y haciendo que las personas crean en estas cosas. Ellos plasman y ponen como una plataforma de que todo te va a ir bien. Ahora, cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo,
ese texto que constantemente se menciona en muchas predicaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todas esas cosas que el apóstol Pablo habla. Yo quisiera que ustedes, ¿qué piensan si ustedes ven ahora a una persona en una cárcel de seguridad, de alta seguridad, pero que ese reo tiene asignado un guardia de día y de noche custodiando esa cárcel? ¿Qué ustedes pensarían de ese reo? Quiero empezar con el texto que leíste antes. Todo seguidor de Jesús tiene que entender, cuando lee ese texto, que esa pequeña palabra, no sé si se llama artículo, que dice sí, ya hace la promesa de Dios condicional: si guardares mis mandamientos, si siguieras estas palabras, si tú haces la voluntad de Dios, estas son tus promesas. Si tú me sigues, estas son tus bendiciones, pero es condicional. Se le está enseñando a la gente, hemos aprendido de que creo en Dios y Dios me va a bendecir, sin decirle que creer en Dios no es decirlo con tu boca, es seguir los pasos de Jesucristo. Jesucristo no estaba buscando, no llamó gente que creyeran en Él porque el diablo cree, porque sabe que existe. Jesucristo quiere discípulos, y ser discípulo de Cristo es hacer lo que Cristo hace, y entonces la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida. Y de hecho la voluntad de Dios va a ser, aun cuando está un Pedro en la cárcel, esta es la voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito, y por eso puede decir textos con palabras como esa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya su orden de prioridades cambió. La prosperidad en Pedro era justamente estar sufriendo por amor a Jesucristo. En Pablo, era Pablo que estaba en la cárcel. Pero ¿qué ustedes piensan si ustedes ven a un reo, a un preso en una cárcel de alta seguridad, y que frente a su celda tiene un guardia día y noche custodiándolo? ¿Qué ustedes piensan de esa persona? Que es una persona sumamente peligrosa, que es lo más malo de lo más malo. Bueno, el apóstol Pablo escribe cartas y escribe donde hay textos como este, versículos como este: todo lo puedo en Cristo como fortalece, en una cárcel con grillete, atado con cadena a las paredes y con un guardia custodiándole frente a su puerta de día y de noche. Una custodia personal. Es que era peligroso para los planes del enemigo, y por eso estaba ahí. ¿Entiendes? Pero la apariencia engaña. Los hombres dicen: wow, si ahora pusieran a ese apóstol Pablo en el mundo, era wow, y ese cristiano, mira, en una cárcel de alta seguridad y con un guardia de día y de noche. Yo no sé qué clase de cristiano es ese, pero tenemos que tener en cuenta que lo que mira el hombre no es lo que mira Dios. Cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles, me recuerdo este pasaje, que multitudes seguían a Jesús. Ya él había hecho, me parece que el segundo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de multiplicar la comida. Y seguían multitudes, miles seguían a Jesús. Dice que en el primer milagro eran más de 5,000 personas, en el segundo eran más de 7,000. Se habían sumado en pocos días más de 2,000 personas. Porque cuando tú escuchas que alguien sana, hace milagros, trae bendición sobre tu vida y trae palabra de vida en una nación a la cual se le había prometido un Mesías, pues multitudes venían de todas partes a escucharles y a seguirles. Pero que Jesús les dice, Jesús se vira y le dice: de cierto ustedes me siguen no por la palabra que yo les digo, sino por la comida que yo les doy. De ahí comienza a seguir y decirle: y yo les digo, aquel que no sea capaz de negar a su padre y a su madre, no es digno de mí. Fíjate cómo comienza este discurso. Quizás para la parte occidental negar a padre o madre no tenga el contexto que tenía en lo que es la sociedad judía. El padre era una figura que era respetada, prácticamente venerada, no importa la edad que tuviera.
Si vemos la historia de los patriarcas, esos patriarcas en sus camas moribundos, los hijos venían de una manera, con un respeto reverente entre ellos, para recibir la bendición del Padre. Era sumamente importante recibir la bendición de parte del Padre. Entonces eso tenía una connotación en lo que es la cultura judía, estar bajo lo que es la cobertura paternal, y teniendo en cuenta que uno de los 10 mandamientos que Dios le da a la nación es honrarás a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, dice que grandes calamidades vendrán sobre tu vida. Tú estás quitando un cimiento que es fundamental. Y sin embargo Jesucristo comienza diciendo: aquel que no sea capaz de negar a padre o madre por venir en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quería decir? Que tenían que salir del medio de la tradición, que tenían que salir de ese hogar para seguirlo a él. Así como Abraham salió de su hogar para seguir la voz de Dios y hacer de él una gran nación, si tú quieres ser discípulo de Jesús, tú tienes que salir de en medio de la tradición y de en medio de las costumbres para transformarte a la imagen de Jesús. Era tan importante para la cultura judía la posición de los padres, que Jesucristo estaba ya en medio de toda del clímax de su obra redentora, y no dejó a la madre desamparada. Le dijo a Juan: mira, he aquí tu madre. Mira cuán importante era la cobertura esa, el respeto que se le daba al padre en la cultura judía. Por eso te lo pone como ejemplo, porque era una de las cosas bien serias en esa cultura. Y te dice: si tú no eres capaz de negar esto, de apartar esto, que es lo más importante para ti, por amor a mí, no eres digno de mí. Te está diciendo Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, es más importante que lo más importante que tú puedas tener hasta ahora. Sí, era algo, la connotación que hace la hermana Cis, es lo que también pienso, ¿no? De que nosotros tenemos carnalmente un padre que es el que respetamos, y los judíos respetaban. Pero la connotación es que Jesús quería dar a entender que había un primero y único, que era Dios, por ende Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ese era el mensaje que mandaba Cristo, ¿sí? De que el que no es capaz de negar a su padre y a su madre no es digno de que me siga. Entonces ahí es donde la gente se confunde. ¿Cómo voy a dejar a mi padre si hay una tradición de respeto y de veneración? ¿Sí? Pero el secreto está en que el Padre es el primero y el único, que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Sí, porque eso no te está diciendo a ti que tú abandones a tus padres. Te está diciendo que aún por encima de ellos está Dios. Sí, y que tiene que estar preparado a vivir y sufrir las consecuencias. En el contexto judío, seguir a Cristo, que es un ser, que es Dios, hecho carne, pero que traía una enseñanza nueva, una enseñanza que contrastaba contra las tradiciones, inclusive contra el judaísmo. El judaísmo es una modificación de lo que Jehová le dio a la nación judía, las leyes y eso. Que rompía con todas esas tradiciones, que rompía con todo eso que enseñaban desde niños. Seguir a Cristo, seguir aquella nueva enseñanza, iba a provocar que muchos padres ya no reconocieran más a sus hijos como hijos. Era perder a tu familia. Era eso, era perder a tu familia. Era perder a tu padre, era perder a tu madre, era perder a tu familia. Entonces, si tú no estabas dispuesto a perder a tu familia por recibir esa enseñanza y seguirlas, tú no eras digno de Jesucristo. Él lo dice en sus palabras. Ahora, sigue diciendo más. Él sigue diciendo que si tú no estás dispuesto a dejar todo, casa, bienes, incluso si no estás dispuesto a dejar tu propia vida, significa a morir por Él, tú no eres digno de Él. Él habla muy serio, y estas palabras no las hablan
la gente que predica en la teología de la prosperidad. Jesucristo viene con un evangelio que te pone tu mirada y te proyecta hacia el reino de los cielos, no hacia el reino de la tierra. Hablamos en el estudio pasado que una de sus enseñanzas es justamente no hacer bienes en la tierra, no poner tu intensidad en acumular bienes en la tierra, porque en definitiva allí el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan. Más bien hacer tus riquezas en el reino de los cielos. Esto es enseñanza de Jesús. Sin embargo, la teología de la prosperidad, o la prosperidad, enfatiza y hace hincapié en hacer riquezas en la tierra. Y te muestran este evangelio como que cuando tú logras todas estas cosas, casi tú puedes decirte que estás viviendo en la tierra prometida. Y yo les quiero decir una cosa, esta tierra no es la tierra prometida. La tierra prometida fue la que prometió Jesús, pero esta no es la tierra prometida. Estos cielos y esta tierra van a pasar. Aún en los Estados Unidos. Aún en los Estados Unidos. En el mundo entero. Ahora, un dato curioso es que esta teología de la prosperidad, aparte de nacer de un movimiento neopentecostal, también nace en los Estados Unidos de América, donde está el sueño americano. El sueño americano de vivir bien, que está dentro de uno, está inclusive recogido en la Constitución, ser felices. Los que están estudiando la Constitución es uno de las bases que tiene la Constitución, de que el ciudadano de la nación, independientemente de su estatus social o de su raza o religión, sea una persona que pueda alcanzar el estatus de felicidad, de ser feliz. Y entonces, ¿quién no quiere ser feliz? ¿O quién quiere estar enfermo? ¿O quién quiere estar en una cárcel? ¿O quién quiere ser pobre? ¿O quién quiere padecer? ¿Quién quiere ser perseguido? También, cuando Jesús habló eso, está hablando de una cultura judía, donde es una cultura todavía extremadamente ultra tradicional. Eso implicaba seguir a Jesús, implicaba muchas cosas. Por eso dice, ninguno que me quiera seguir a mí, tiene que estar dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de un contexto donde el pueblo de Israel había conocido un solo Dios. Y es un solo Dios, pero no habían entendido que ese Dios estaba repartido en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús decía, por ejemplo, yo soy, eso chocaba. ¿Qué está diciendo este hombre? Lo único que yo soy es el que se reveló a Moisés, que lo dio los mandamientos. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que me ha visto el Padre a mí, me ha visto el Padre. De hecho, cuando lo crucifican, le decían, si tú eres hijo de Dios, aparte de mí. Él lo vamos a matar porque él es el rey de los judíos. Se ha hecho igual que Dios. Entonces, Jesús en ese contexto es decir, el que me siga a mí, que esté dispuesto a seguir a mí, seguirme, y no deja todas estas cosas, no va a ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque en ese momento ser cristiano era difícil, no era como ahora. Que tú puedes decir, yo soy cristiano, pero no implica... Sí. Ser cristiano no es difícil en el contexto que estamos viendo nosotros ahora en la sociedad. Pero hay en otras partes del mundo que ser cristiano es muy difícil, que son perseguidos y son muertos familias enteras por solamente seguir a Jesucristo y decir que son cristianos. Nosotros no vivimos esa experiencia agresiva que están viviendo otros hermanos nuestros alrededor del mundo. Pero no solamente los judíos, a toda la palabra. A través de la historia vamos a ver muchos cristianos, aún fuera de Israel, que fueron perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. A través de la historia vamos a ver inclusive los reformadores que por decirte que la Iglesia Católica estaba mal, que toda esa tradición que había instituido la Iglesia Católica, que todo eso, y que ellos quieren realmente servir a Dios de la Biblia, revelar lo que es la Biblia, por traducir la Biblia, cómo fueron perseguidos y fueron torturados y fueron quemados en la hoguera por la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver a través de la historia, no solamente la Iglesia Católica, vamos a ver cómo las sociedades, diferentes sociedades y diferentes naciones sí han perseguido a los que quieren ser verdaderos cristianos, a los que quieren adorar en el Espíritu en verdad, son perseguidos. Y el problema es que cuando hablamos de verdaderos cristianos estamos hablando de aquellos que deciden ser discípulos, porque las iglesias pueden estar llenas de creyentes. Y de hecho, cuando miramos los evangelios, a Jesús lo seguían mucha gente, pero no todos seguían a Jesús por el verdadero interés, porque todos eran creyentes, todos creían en los milagros que él hacía, porque no todos veían todos los milagros.
Su fama le precedía, porque uno contaba un milagro que pasó y así se pasaba de región en región lo que él hacía, y venían de diferentes partes, aún fuera de Israel, a ver los milagros que él hacía, a ver las palabras que enseñaba. Había muchos creyentes alrededor de Jesús, pero discípulos eran pocos. Ahora mismo, en estos tiempos, después de más de 2000 años, tú buscas a un judío tradicional y él te va a decir que estaban correctos, que mataron a un apóstata, ¿entiendes? Porque solamente dice la palabra de Dios que aunque en ese tiempo el Espíritu Santo todavía no había sido revelado, solamente por el Espíritu Santo podías tú reconocer y ver en ese hombre, el Mesías, mucho más en una sociedad con esa religiosidad, con esas tradiciones, un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Ellos no entendían, es por fe, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos mayor mérito que ellos incluso, porque es por fe, es por el Espíritu Santo que tú entiendes esas cosas. Amén. Y entonces, ¿qué ustedes creen? Este tipo de pensamiento que se metió en la iglesia cristiana, que tiene tanto éxito. ¿Por qué tiene tanto éxito? Si yo te prometo a ti de que ahora tú vas a dar $100 y que Dios te va a devolver para atrás a 100 por 1, tú ves que tu billetera se va llenando, que tu cuenta se va a llenar, que van a ocurrir milagros financieros y que vas a salir de la pobreza a la abundancia, de la escasez a la abundancia, de la pobreza a la riqueza, de que vas a ser sanado de todas las cosas, que no vas a padecer enfermedad, que solamente tienes que proclamar con tu boca, con tus labios. Ahora, este apóstol Pablo, que dice que él enviaba pedazos de paños de su delantal a los enfermos y se sanaban, en una de las cartas en Corinto dice, ¿acaso hay un enfermo? Otros enferman, ¿acaso hay un enfermo? El gran apóstol Pablo, que aún estando lejos, enviaba cartas, enviaba delantales, paños, pedazos de sus delantales, y la gente sanaban, aún sin él estar presente, enfermaba. Este gran hombre de Dios, que seguía tanto y imitaba tanto a Jesús, que se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y él termina diciendo, como yo de Jesucristo, como diciendo, en mí ven un patrón que es el que yo he copiado de Jesús. No está diciendo, síganme a mí, sino síganle a él. Ya no le pueden ver a él porque no está físicamente entre los hombres, pero a través de mí lo pueden ver a él. Sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Él había entregado su vida a Jesús de una manera tan grande, tan profunda, que se atrevió a decir, que enseñó que todo lo tenía por basura por ganar a Cristo. Un hombre que nació en una cuna, un hombre que tenía un renombre, un hombre que era fariseo de fariseo y que estudió con uno de los mejores maestros de Israel, que fue Gamaliel. Sin embargo, abandonó todo eso por seguir a Jesús. Entregó su vida completamente a Jesús. Hoy en día, este evangelio de teología de la prosperidad que se metió en la iglesia, su principal propósito es desenfocar a los hijos de Dios de la meta final. La meta final dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a través de la cual nosotros tenemos entrada al reino celestial. Una de las cosas que he escuchado es que la sangre de Jesús en el Calvario vino para redimir todo, entre ellos la economía. Y yo te voy a decir una cosa, la sangre de Jesús en el Calvario vino para redimir nuestras almas y para salvarnos de la condenación. ¿Ok? No de la economía. La economía en este mundo está quebrada y pertenece a Satanás, el diablo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le dijo, todas estas cosas me han sido dadas y a ti te las daré si postrado me adorares. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos los ojos. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito también está, solo a tu Dios adorarás. Jesús tenía puesta la vista en el Padre. Jesús tenía puesta la vista en su misión, en el reino celestial. Hacia allí nos quiere llevar. Él vino de paso por este mundo, se hizo hombre, pero vino de paso para dejar una enseñanza, un legado y un testimonio para que todo aquel que en él cree no se quede en este mundo, sino que le siga
y vaya con Él hacia la eternidad. ¿Qué ustedes piensan? El apóstol Pablo dijo, si aún un ángel del cielo descendiera y predicare otro evangelio, sea anatema. Y anatema, traducido, significa sea maldito. Si ahora Jesús está predicando un evangelio que te dice que tú tienes que ser capaz de renunciar a tu propia vida por seguirlo a Él, y se para un profeta, un pastor o un apóstol y comienza a predicarte estas cosas, ¿qué ustedes piensan que están predicando? ¿Están predicando el evangelio del Señor Jesucristo o están predicando otro evangelio? No es de Cristo. No es de Cristo. No. Entonces, ya vamos a terminar. Les voy a mandar una información, está en YouTube. Hay un señor, para mí es un doctor de la palabra de Dios, un erudito. Él se llama César Vidal. Él tiene un video que se llama Los errores de la teología o del evangelio de la prosperidad, donde se le hacen varias preguntas. Un video que dura alrededor de unos 37 minutos. Yo les aconsejo a todos que busquen ese video y que lo vean. ¿Cuál es el tema? Errores del evangelio de la prosperidad, donde él explica cómo nació este movimiento, quién fue el que lo creó y cómo se introdujo en la iglesia cristiana, cuáles son sus bases, lo que prometen y cuáles son sus errores. Es una entrevista que a él se le hace, una entrevista, y donde él explica todas estas cosas. Yo les aconsejo que vean este reportaje porque está muy interesante y es muy instructivo. Y quiero decirle como dato de que sí, muchas personas conocidas que nosotros queremos mucho, que hemos dado cuenta que son hombres de Dios, como Benny Hinn, el famoso Benny Hinn, que él caminó y estuvo un tiempo de su vida dentro del evangelio de la prosperidad, pero él mismo, hay otro video en YouTube que lo pueden buscar, él mismo testificando públicamente que él ha hecho una reevaluación de sus pensamientos conforme a lo que él estaba caminando, y que él cree que realmente es una blasfemia el evangelio de la prosperidad, y que ponerle precio al Espíritu Santo y ponerle precio al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es una gran herejía. Entonces puedes decirnos de una manera concreta qué es prosperidad para Jesucristo. Bíblicamente, la prosperidad para Jesucristo es el mismo Jesús. Tu prosperidad está en Jesús. ¿Qué pagará el hombre por su salvación? ¿Qué pagará el hombre por su alma? ¿Qué pueden pagar? ¿Qué pueden dar? Dice que el mundo no puede ganar el mundo entero Y pierdes tu alma. Quiere decir que tu alma vale más que todo lo que hay en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para tener esa prosperidad? Esa también es Jesús. Hay un texto que dice, amado, quiero que crezca, quiero que prospere, así como prospera tu alma. En todas las cosas. Que la prosperidad no es una prosperidad solamente económica, es bueno, no es malo. Ahora, la prosperidad que bíblicamente es una prosperidad emocional, espiritual, Dios te va elevando a un nivel igual, ¿ves? Tú no puedes, por ejemplo, sacrificar lo espiritual para aumentar tu prosperidad económica. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la prosperidad económica, en mi entender bíblicamente, es parte de un paquete que viene espiritualmente. ¿Me comprendes? Pero tienes que buscarla, viene añadida. Mas buscar primeramente y todo lo demás será añadido. Dios te prospera. Sí, que no quiere decir que en un momento no sea quitado. Y aquí está el error de la teología o de la prosperidad. Cuando te enseñan de que tu prosperidad está basada en eso. No, ya, fue más o menos. Sí. No, que eso mismo quiere decir que aunque no tenga nada, uno tiene que saber. Teniendo a Jesús, como dijo, he sabido vivir en pobreza y también he sabido vivir en riqueza, ¿me entiendes? Uno es próspero teniendo a Jesús. El evangelio que respalda esto sobre la prosperidad es completamente antibíblico. ¿Por qué? Porque si tú te basas en que tu vida espiritual es grande, fructífera, porque tienes algo económico, entonces Jesucristo
y todos los apóstoles Dios le de este bendiga, tiempo María. no vivían, eran malditos. Claro. El mismo Jesús, cuando le dijo el joven rico, Señor, quiero seguirte, voy a seguirte. Porque la zorra tiene guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene recostar en la cabeza. Y eso no quiere decir que Jesús no tenía dinero, porque Jesús tenía un tesorero. Ahora, la vida en Jesús no estaba en nada económico, estaba en las almas. Amén. El negocio de Jesús en el mundo no era nada económico, era almas que le dio Los negocios de mi Padre. cuando estaba con la samaritana. En los negocios de mi Padre Me conviene estar. Amén. este es mi alimento. Dios bendiga, amén. 3 requisitos que él puso en este discurso que está dando Jesús. Estar dispuesto a seguirle. El segundo requisito, tomar tu cruz cada día para seguirle. Y tercer requisito, estar dispuesto a perderlo todo, incluso tu vida, por seguirle a él. Entonces, somos prósperos cuando nos levantamos y sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Somos prósperos cuando estamos delante de alguien y sabemos que hemos sido instrumentos de bendición para esa persona, para cambiar las almas. Somos prósperos cuando podemos bendecir a Jehová aún en las tribulaciones, porque sabemos que esa tribulación nos va a llevar arriba. Ahí estamos prósperos. Amén. Cuando caminamos con Jesús, cuando somos capaces de crecer en Él y de hacer crecer y bendecir el reino de los cielos. ¿Algún hermano o alguna hermana que nos quiera despedir en oración? Sí, pero te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre, te pedimos perdón por cada parte y pecado, Dios. Te pedimos, Dios, que esta palabra que se ha hablado hoy haga mella, Dios, haga rema en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que se cumplan esas promesas del Padre en nuestras vidas. Quita de nosotros todo aquello que no te agrade, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.